Askirukipan, takanitaki, Askirukipanaya tichiri. kirukipan. Askirkipanay chatichiri. Asqueroquipañatichiri. Muy bien, Walik, Kallantañan. Pasiria tekawinja, ya tintas que atanua, verbos, aruchirinak, ¿sí? Hemos visto verbo irregular. ¿Cuál es el verbo irregular? Kaukiri-sam, Saña yatichiri. ¿Cómo es? Saña. verbo irregular, entonces saña, ¿no? Se llama irregular porque es el único verbo que no cumple las características cuando se hace conjugación, ¿no ven? Entonces hemos escrito, los vuelvo a compartir. Ahí está. ¿No? Entonces aquí estamos haciendo algunas conjugaciones, ¿no? Por ejemplo, saña, ¿no? Nayajista. Entonces, saña, su raíz sería sa, ¿no ven? Entonces, aquí ya no hay sa, mira, ¿no? Aquí, saña, dice sí. Entonces, por eso es verbo irregular, ¿ya? Entonces, es el único verbo irregular que tenemos en el idioma aymara, ¿ya? Ahora vamos a empezar ya a conjugar lo que son los verbos, ¿ya? Pero inicialmente vamos a recordar las frases, ¿ya? Frases de orden singular y plural, ¿ya? Entonces, tenemos frases de orden singular y plural, ¿no? Entonces, aquí vamos a copiar un verbo. A ver, ¿qué verbo? A ver, ¿algún verbo? ¿Algún verbo que tengan en mente? Maruchiri, Anataña. perdón. Anataña. Ok. Entonces, nuestro verbo es taña, que significa jugar, ¿ya? Ahora, frases de orden. Primera forma de conjugar, ¿ya? Entonces, para volverlo frases de orden, utilizamos el imperativo ma, ¿ya? Entonces, este es el imperativo que vamos a utilizar, ¿ya? Con esto vamos a conjugar. Es un sufijo, pero lo segundo es como imperativo, ¿ya? Entonces, este es nuestro verbo. Entonces, en vez de lo que es el sufijo, en este caso el infinitivo ñam, ¿no? Quito y pongo el imperativo ma, pero con elisión vocálica, ¿ya? Ahora dice anatam. Esto significa jugar o juega, ¿no ve? Juega sería, ¿no? Juega. Y es una frase de orden, en este caso singular en primera persona. ¿Quedó claro esto, no ve? A ver, escriban un ejemplo igual ustedes. Un ejemplito, escriban taqen kaqdabham, taqeni taqeni. Kotullaran epjata, ¿ya? Igual ustedes. Ullaran epjata, ullaran epjata. Ya, lean los que han terminado. Ullaran epjam. Ikiñam, No, a ver, uno más. El, Sartam. el de leer y atichiri ullaram. Ya, el verbo raíz. ¿Cuál es el verbo raíz? Ahí está reconjugado o conjugado. ¿Es ullaña o ullaraña?
Ullaraña. Ya, ¿qué significa ullaraña? Leer. A ver, el verbo raíz de ullaña, de leer es ullaña. Ya, este es el verbo raíz, este es leer. Ya, para ullaraña, esto ya está conjugado. Ya, que también podría ser como leer, pero ya tiene otra connotación. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, voy a poner con otro ejemplo para que se entienda, ¿ya? Verbo raíz de comer. Mancaña. Mancaña. Ahora, si yo pongo araña, ¿qué significa? Ah, cierto, yatichiría es diferente. ¿No ve? Otra, o sea, podría ser igual comer, pero en Aymara hay que entender siempre el significado, ¿no? ¿Alguien podría interpretar qué sería araña en Aymara? Suena como para comer. Por ejemplo, digamos, está servido la comida, digamos, ya, 5 platos, digamos, ¿no? Entonces, en la mesa están los 5 platos y yo me adelanto y de cada uno un poquito voy a picar. Eso es araña, me dejo entender, ¿no ve? No estoy comiendo de mi plato, sino de todito se pica un poco, o de algunos he picado, ¿sí? Lo más rico me lo he comido yo, así más o menos. ¿Me dejo entender? Hanati, Haniche. ¿Queda claro esto, no ves? ¿Se entiende, no ve el significado? Más o menos ya Tichiri. Yo no, primera vez que escucho ese sufijo mancaraña. Ya. Pues digamos que aquí hay comida, ¿ya? Está servido para que, no sé, 4 platos, digamos, ¿no? Aquí sitios están todavía, ¿no? Todavía no están acercándose a la mesa, digamos, ¿no? Las 4 personas. O en todo caso, pero yo me adelanto, ¿no? Y de esto como un poco, como esto, como un poco, de toditos he comido, ¿no? No se van a dar cuenta ellos, así más o menos, ¿no? Eso es araña, ¿me dejo entender? Sí, sí, Chile. Sí, sí, Tichiri. ¿Ya? Ahora, Sí. eso podría ser en contexto de comida, ¿no? Ahora, por ejemplo, uy, wow, mancarataina, dice, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí es un sembradío, ¿no? Aquí están los sembradíos. Entonces, la oveja de pronto nos ha ganado, digamos, ¿no? Y ha ido al sembradío. Uy, wow, mancarataina, mancaraña, ¿no? De nuevo. Entonces, significa que no se lo ha comido todo, pero lo ha comido el tallo, ¿no? Poquito. Es mancaraña. Ya, entonces, cuando utilizamos el ra, ya veremos en su momento, es un sufijo, ¿ya? Sea, aquí, en lo posible, traten de conjugar en su forma raíz, ¿ya? Sin conjugar todavía. Más adelante, cuando veamos sufijos, se van a estar dando cuenta y van a ver igual, posiblemente igual van a conjugar. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿no? Ullaña, entonces, ullaraña, ¿no? Esto ya, ¿no? Ullaram, ¿no? Ullaraña. Ah, aquí está el ra. Pues, ¿qué sería ullaran? Ullaram. ¿No ve? Entonces, hay que ver siempre el contexto, ¿ya? Aquí hay igual un ejemplo. Iquiña, Marta. Su ejemplo de Marta, ¿no? Entonces, el raíz es iquiña, ¿no ve? Entonces, hemos dicho para conjugar, no se conjuga aquí, sino hay que quitar el infinitivo ña. Ahí está. Y recién colocamos el imperativo con elisión vocálica. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanahaya, hanicha. Canao. Canal de Chile. Ya. ¿Vale? Entonces, aquí frase de orden singular, ¿no? Fácil. Ahora plural, ¿ya? Y esto con todos los verbos. Cuando queremos volver plural un verbo, vamos a utilizar el sufijo ja, ¿ya?
Este es el sufijo pja que tenemos que utilizar. El naka es para sustantivos, ¿no ve? Este na, este pxa, pja, si yo lo llamo, es específicamente para pluralizar verbos. Ya con esto pluralizamos verbos. Ejemplo, a ver, pongamos otro ejemplo. Ullaña, ullaña, ¿no? Entonces, si yo quisiera pluralizar un verbo, voy a utilizar esto. Entonces, ¿cómo pluralizo? Igual quito el infinitivo, pongo el Uyap, pluralizador y pongo el uyap, imperativo ma con edición vocálica. Uyapham, ¿ve? Aquí está el pluralizador y recién viene el imperativo. Entonces, esto es lean, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanati, sí, yatichiri. ya, taqini para Kim, taqini, todos escriban igual y van a leer igual, ¿ya? Ay, no. Tap. No. Solo en plural, yatichiri. Sí, en singular ya han escrito, ¿no ve? Ya. Tú sabes que A ver, tukuya pata, uyanene pata, ¿ya? Si terminan, lean. Achapham yatchiri Loren. Ok, Achaña. que te empiezo, ya no es aquí. Kelkapham. Ok, Acham. Ah, Sarap. Araña. Sarapham yatichiri. ya, vale, que te empiezo. Stapham. Ya, Ancapham. ok, يتقبهم يتشيري. vale, ya. Entonces, hasta ahí, frases de orden. Estamos trabajando con verbo raíz, ¿ya? Verbo raíz. No estamos conjugando absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es la forma como trabajamos con el verbo raíz, ¿ya? Ahora vamos a seguir desarrollando cómo hacemos, cómo conjugamos ahora de forma negativa, ¿ya? Entonces hemos dicho de forma negativa, cuando queremos negar, en Aymara se utiliza el hani, ¿ya? Entonces este hani va a ser como un no, ¿ya? Esa es la negación en Aymara. Pero para poder negar en Aymara, siempre va esto, una negación va a terminar, voy a poner terminación ti, ¿ya? Terminación ti. Siempre. Entonces, si en una oración, palabra y hani, la última palabra siempre va a tener la terminación ti. Esa es la característica de la negación en Aymara. Entonces, cuando respondemos de una forma negativa, siempre va a terminar en ti, ¿ya? Entonces decimos, haneu munkti, haneu. Jupa haneu hutkaniti, ¿eh? Hiwasa haneu sarkañaniti, ¿no? Entonces, siempre es terminación ti, ¿ya? Ejemplo, un verbo raíz, ahora va a ser saraña. Entonces, saraña es ir, ¿no ve?
Entonces, para que sea negativo esto, por delante vamos a poner el hani, ¿ya? Ahora vamos a volverlo frase de orden también. Entonces, esto, edición vocálica. Han, ¿no? Ahora aquí quitamos el infinitivo, ponemos el imperativo ma. Y esto hemos dicho con edición vocálica. Quitamos la A y colocamos la T. Han saramti. Esto es no vayas. ¿Se entiende, no ve? Entonces, han y lo que hemos dicho ti en la última palabra. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hana tanicham. ¿Qué dice ya, Hana teacher? ya. Ya, vale, chaja, uyan, humana kelta para escriban igual ustedes, ¿ya? Uyar apham, tukuya phataja, uyar aphatao, ¿ya? Si terminan, lean sus ejemplos. Todos, todos. Taqini, taqini. Qelqapham, qelqapham. Han hutamti yatichiri. Ya, vale, Q. Timpis. Han qelqamti. Ya, Amparlanti. ya, Han saramti yatchiri. ya, ¿quién más? Mankamti. Ya, timpis, que timpis. Ham ichamti. Ya, Han arsumti. ya. Vale, hanaja ya, hanich. Hanaja ya, amuya se hayam. Ano ya, Am teacher? yatichiri. Anaskiw. Bien, Walek. Entonces, esos son frases de orden, en este caso, negativa. En este caso son singulares, ¿no ve? ¿O es plural? Singular. Singular. Entonces, ahora vamos a trabajar también con lo que es plural, ¿ya? Vamos a trabajar de forma plural. Ahora en plural, ya saben, exactamente va a ser lo mismo. Entonces, han, ni, verbo, man, ¿no? Ahora decimos han, quitamos el infinitivo, ya saben, ponemos el PXA, han han, ¿no? Quitamos el imperativo, quitamos el A y ponemos ti. ¿Ve? Ahora dice han hamte. Sería no coman. ¿No ve? Frase de orden plural. Frase de orden negativo plural sería en todo caso. ¿Ve? Entonces, este es el verbo raíz, plural, imperativo y el sufijo ti de negación. Hanat, hanich kun hamas, amuy asiti, Yatchiri. Kono. ya, chahumana keltaparak. Ahora igual, escriban ustedes, toditos. Taqini, taqini, keltapham, keltapham.
Yaqini qillqt'apqam. qillqapqamti. Han ikiphamti. Ya, Analsubhamti. ya, Yatichirihan qillqapqamti. ya. Han saraphamti. No vayan. Aquí, walikiu, kitimpis. Timpis, Han kitimpis. kilpaksam. No, no. Han arsuphamti. Ya, Profesor Jame, kelpaksamti. No ya, la escriba. X no estás pronunciando bien. Kel, A ver, kel, la X. kelkaphamti. Eso, muy bien. No escriban. Ham lalusiphamti. Ok, Han Han yatiqaphamti. ya, Han hachapqamti. ya. Ya, walik. Hanaja ya, kwakamaha. Hanat, hanech. Ham saraphamti. Ya, ya, walikiu. Amuya se haya, kwakamaha. Kiso yatichiri. Walik, walik. Hichaja. Sananta aquí pone ñane. Ya tinta ñane va. Frases de orden, ¿ya? No. Y estamos, frases de obligación serían, ¿no? Obligación, en este caso específico, tener que, ¿no? Así. Ya. Ahora, a ver, un verbo. Una caukir aruchiris pasa. Hachaña. Ya. Hachaña. Verbo raíz. Igual vamos a conjugar, pero aquí ya no vamos a quitar el infinitivo. Ahora, ¿con qué conjugamos? Pronombres posesivos, sufijos posesivos. ¿Cuáles son? ¿O quieren acá Ha, saber? pa, Ya. Ha, ma, ma, pa, Amapsa. sa. Sa. Ya está. Entonces, ahora vamos a conjugar simplemente con esto, pero además vamos a afirmar, ¿ya? Entonces, para afirmar, vamos a utilizar el sufijo wa, ¿ya? Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero decir, tengo que llorar, ¿ya? Tengo que llorar, ¿no? Entonces, hachaña, hawa. ja, wa, ¿ve? Tienes que llorar, hachaña, ma, wa. Tiene que llorar, hachaña, pa, wa. Tenemos que llorar, hachaña, sa, wa. ¿Se ha entendido? Hanat, hanich. Chaña. Verbo se mantiene en su forma raíz. ¿Ya? Aquí no hay elisión, no quitamos el verbo, nada. Simplemente aumentamos ahí el posesivo y la afirmación, la afirmativa. Nada más. Hanat, hanich. Profesor, tengo que llorar sería
Hachañajawa, ¿verdad? Sí. Ya. A ver. Ma uñanchao para qué. A ver, escriban igual un ejemplo. Iquiñajawa. Ya. Pero ya ni pakim, ya ni sipkakim. Arañajawa. Ya, vale, ¿qué? Tijuñamawa. Ya. Tijuña- Timpis, timpis. Sarañajawa, Yatichiri. Vale, ¿qué? Lurañapawa. Timpis. Ya. Anatañajawa. Ya. Pichañajawa. Ya. Vale, ¿qué? Timpis. Pelcañajawa. Ya. Vale, ¿qué? Usañajawa. Ya. Timpis. Hanata. Amuyasita acá, Hanich. Amuya Amo- Yatichiri. Amasquiu. Ya. Vale. Ahora, aquí estamos de forma singular, ¿no? Hachaña hawa, ¿no? Ahora, plural, ¿ya? Igual hagamos con hachaña, ¿ya? Hachaña, plural. Ahora, cuando es plural, colocamos, ¿cuál es el sufijo para pluralizar verbo? Este, Ja. Ja. Ahora, ojo, no va así, ¿ya? Hachaña, pa, no. Este pex, va antes del infinitivo, aquí. ¿Me dejo entender, no ve? Ah, ¿Ya? Ahora dice hachapjaña sawa. ¿Se han dado cuenta? Aquí está el pluralizador antes del infinitivo. Y normal viene luego el infinitivo, luego sa, que sería el posesivo, y lo que es wa, afirmativo. Entonces, ah, hachapjaña sawa dice, tenemos que llorar. ¿Está claro? Hanat Hanich. Yatichiri, tal vez sería con otro sufijo, en vez de sa sería colocar, porque aunque en el singular ya se entiende también igual que dice tenemos que llorar, ¿no? Con hachaña sawa. Mm, Chaña. Hachaña sawa. Ah, ya. A ver, pongamos otro para que se entienda, como dice el compañero. Hachapjañapawa. Chaña. Mawa. Hachaqanata nicha.
Yatichiri se puede conjugar con cualquiera de los cuatro posesivos, ¿no? Sí, Hachapja. con cualquiera. Con el primero yatichiri, como que doble ja se va a leer o no. ¿Cómo? Hachapjañajawa. Así. Ya, pero, a ver, Hachapjañajawa. Así. Así pero tiene que ser. esto iría así, ja, ¿sí o no? Sí, No, pues, a ver, o no. ¿cómo podemos pluralizar el verbo? ¿Cómo podemos interpretar el verbo plural en una persona? ¿Se podría dar? Ah, no. No. Entonces solo es A con ver, el segundo, tercer y cuarto. Claro, sí, tienes razón, Yatichiri, gracias. Profesor, un ejemplo podría ser Sarabha Ñapawa. Tienen que ir. correcto. Sí, ya, a ver, Jumanaka Anephamcham. A ver, escriban. Peltapham, peltapham. Kotullarane parakim. Después lean igual. Ullaranepham, ullaranepham. Yatichiri con Tijupjañamawa. Ah, ok. Alekium. Timpis. Kelkapjañasawa. Ya. Timpis, que timpis. Apjañapawa. Ya. Apjañapawa. Ok. Alekium. Evipjañapawa. Ya. Lurapjañapawa. Ya. Arsupjañapawa. Ya. Alekiu. Que timpis. Timpis, que timpis. Ullapjañapawa. Ya. A ver, que timpis. Ullaranishipka kim. Hanas kartasa. Hanahaya, amuyasihaya, hanich. Hanat, hanich, kun hamakis. A ver, arsunip. Nave de Chile. Ya, Walik. Bien, entonces estas son las formas básicas de conjugación, ¿ya? De forma cotidiana van a hablar de esto, ¿no? Sarañasawa, yatecañasawa, yatecapañasawa, sarapañasawa, alapañasawa, ¿no? Mancañasawa, mancam, hutam, mancasim, mancam, contam, saitam, ikim, sartam, ¿no? Entonces, frases de orden y frases tener que siempre van a utilizar para todo, ¿ya? Ahora vamos a entrar de forma general a lo que es conjugación, ¿ya? Para eso nos vamos a hacer una regla básica, ¿ya? Vamos a entrar conjugación.
Entonces, la regla básica de conjugación vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir lo siguiente, ¿no? Primera persona, Naya, la terminación, ta, o en algunos casos como variación puede ser nomás directo, ta, pero principalmente es ta, ¿ya? Terminación. Segunda persona sería huma, ¿no ve? Cuando hacemos en segunda persona, la terminación va a ser ta simplemente, ¿ya? Ta. Tercera persona, upa, ¿no? La terminación va a ser vocal I o va a ser la vocal U, dependiendo en qué vocal termina. Ahora, cuarta persona, que sería hiwasam. Hiwasam, la terminación va a ser en tan, ¿ya? Tan. Voy a alinear para que puedan ver mejor, ¿ya? Entonces, Naya, Juma, Jupa, Hiwas, plural, ¿no? Nanaka, Jumanaka, Jupanaka, Hiwasanaka, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿ya? Para esta parte voy a aclarar. Si la termina en vocal I o en vocal A, entonces la terminación es en vocal I. ¿Me dejo entender, no ve? ¿Se entiende, no ve? Ya, Hanahayaka teacher, otra vez puede explicar ese, por Si la palabra que estamos conjugando, el verbo que estamos conjugando, termina en vocal I o en vocal A, simplemente la terminación va a ser I, porque estoy diciendo aquí la terminación puede ser en I o en U, ¿no ve? Ahorita en ejemplo vamos a ver, ¿ya? Pero si la palabra termina en vocal U, entonces ahí directamente la vocal U, ¿ya? Entonces ya saben, aquí tienen una posibilidad para que sea esto o esto, ¿no? Esta es la otra posibilidad, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplito para que vayan profundizando, ¿ya? Vamos a conjugar, a ver, un verbo, dígame un verbo cualquiera. Caer, Ajá, caer. caer, tinguña, ¿ya? Mm. Tinguña. Ahora vamos a empezar, eso explicar bien, con tiempo presente, ¿ya? Tiempo presente. Entonces, directamente voy a conjugar, podremos colocar los pronombres, ¿ya? Pero en este caso voy a colocar directamente, ¿ya? Entonces, tincuña, ¿no ve? Entonces quito la vocal A, perdón, el infinitivo A. Además, edición vocálica, ¿no? Ahora la palabra raíz queda tin, ¿no? Entonces aquí coloco la terminación ta, primera persona, ¿no ve? ¿Están siguiendo, no ve? Tin, ta. ¿Qué sería esto? Me Yo caí. te caigo. Yo me caigo o me caigo, ¿ve? Me dejo entender, ¿no ve? Tiempo presente. Segunda persona. ¿Lo ve? Entonces seguimos con tincuña. Entonces quitamos el infinitivo ña, Mm. quitamos la vocal y simplemente ponemos ta. Ta. Tincta. ¿Cómo sería? ¿Qué Te, significaría? te caes. Te caes. ¿Lo ve? Te caes. Tercera persona. Decimos, no, disculpa, ¿no? Tincuña está, ¿no? Tincuña. Quitamos el infinitivo, quitamos la. Ahora aquí, ojo, ¿no? Esto termina en uno, ¿ve? Sí. Entonces se mantiene porque la terminación es uno, ¿ve? Si termina en uno, ¿ve? Entonces simplemente se mantiene ahí. Jupaj o Mm. tinku. ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa? Se cae. Se cae. ¿Se han dado cuenta? Termina en U. Entonces dice, si termina en U, tiene que terminar en U.
¿no? Si hubiera terminado en A o en I, hubiéramos cambiado a I. ¿Me dejo entender, no ve? Sí. ¿Ya? Ahora, cuarta persona, ¿no? Cuidar. Seguimos. Tincuña. Quitamos el infinitivo ña, quitamos la vocal y colocamos tan, tan. ¿Qué significaría? Se caen. No, pues presente. ¿Qué es Hiwasa? ¿Nos caemos? Nos caemos. Nos caemos. ¿Me dejo entender? Hanat Halich. Tichiri, una duda, si son dos reglas ahí marcados en verde, los del principio, el dice jupa, se la U, ¿es otro caso igual o son los mismos? No, pues esto es simplemente para... Bueno, yo puedo decir aquí, pues, ¿no? Miren, por ejemplo, Nayaj Tinkta. Ah, no, no, aquí sería, ¿no? Nayaj. Igual, sí. Nayaj Tinkta. Humaj, Humaj Tinkta. Hupaj Tinku. Hiwasaj Tinktan. ¿Me dejo entender? Quise ya Tichiri, pero Ya. en la persona, en el él, ella, dicen, no ven, jupa, ahí al ladito está el igual, la vocal I, luego la vocal U sin subrayar. ¿Es el mismo o es otro caso? No, esto es lo que cuenta, pues, pero lo estoy diciendo, es cuál, por ejemplo, ¿cómo sé que el verbo va a terminar en I o va a terminar en U? Esto es regla, pues. Entonces, por ejemplo, a ver, otro verbo, mancaña. Em, manca- ya, ¿ve? Quitamos el infinitivo. Ahora esto termina en vocal A, entonces, ¿en qué tiene que terminar? ¿En I o en U? En I. Ah, ¿no ve? Aquí está. Si dice, si termina en I o en A, termina en I, dice, ¿no ve? Entonces aquí, así va a ser. Upaj manque. ¿Me dejo entender? Chakamoyasita han dicho. Quise ya Tichiri. Aquí. Cuale. Muy bien. Ustedes van a escribir un ejemplo así como esto, ¿ya? Para la siguiente clase. Ahora, esta es una de las formas, tiempo presente. Ahora aquí podemos conjugar con wa, ¿ya? Todas esas variantes vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Hanat, Hanich, Kunhamas, Anchit Kamaj, Correcto, profesor. ¿ya? Lo que no tienen que perder de vista en la conjugación del tiempo presente Ujú. es estos cuatro, ¿ya? Cuando es naya en tiempo, en primera persona, va a ser za principalmente, pero en algunas regiones se utilizan ta nomás, igual que en segunda, ¿ya? Segunda, tercera, cuarta. ¿Está claro, no ve? ¿Hanaja ya? Sí, profesor. Ya, vale. Jutiro y ya por queja, que están pata ya. Mejor se escriben varios, con varios ejemplos. Aquí hemos escrito con solamente un verbo, ¿no ve? Entonces, pues, ustedes pueden escribir con varios verbos, ¿ya? Vale, ukaka michoro, una historia algunas preguntas tal vez. Hanaskit, hanich, kun hamakis, Profesor, Tan el Tichiri, tan, perdón, varios el, ejemplos, ¿no? Tichiri, perdón. mínimo uno, pero todos los Y que ya, con quieran. estos mismos cuatro, ¿no ve, Listen? Sí, es esto nomás. Ya. ya. Profesor, mi consulta está en, cuando utilizamos la terminación tan, hemos usado para nosotros. También se va a usar el mismo, la misma terminación tan va a ir para ustedes y ellos, ¿verdad? No, ¿No? no. Por ejemplo, Juma es singular, ¿no ve? Que sería tú, ¿no ve?
¿Y plural de Juma qué es? Mm. Jumanaca, ¿no? Entonces, igual va a ir esto. ¿Me dejo entender? Oh, en los plurales de y de la tercera persona también iría Jupanaca. Exacto. A esto también. Oh, Kiwasanaka. Nanaka. Igualito. ya. ¿Ya? Siguiente clase Ya, vamos a ver profesor. eso. ¿Ya? Perfecto, gracias, profesor. Walik. Correcto. Walik. Kutirur kam takin. Walik que para phat. Kisinkamam. Y que sí que me... Ya, Ya te chiri. Gracias. Gracias. Welcome.